Hola, ¿cómo estás? Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente muy contentos porque de verdad agradecemos la oportunidad de llegar a tu vida, de llegar con el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Hemos estado en una nueva serie temática que queremos que el evangelismo no solamente sea visto de una manera teórica, sino que también de una manera práctica y vivir la vida cristiana de una manera práctica. Y para eso hemos basado este nuevo estudio, estas nuevas reflexiones, este nuevo cuadro esquemático de reflexiones tratando de presentar una de las epístolas, una de las cartas más interesantes, escrita por el mismo hermano de Jesús, por el, el apóstol Santiago, por Santiago, quien él nos entrega grandes enseñanzas y hace el Evangelio y hace la vida cristiana, la forma de la práctica cristiana, de una manera más práctica y atrayente. Tratando en este sentido de aprender a tratar con distintas dimensiones. Hemos visto el tema de las tentaciones, de las pruebas, de los distintos desafíos, el tema de la sabiduría, hacia quién iba dirigida esta carta, pero en esta oportunidad quisiera hablar acerca de el cómo podemos tratar la ira. Y para eso quisiera invitarte a que miremos en Santiago 1, 19, en el versículo 19, y podemos sacar una gran enseñanza de este pasaje. Dice lo siguiente, y va a ser el texto que nos va a estar acompañando profundamente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, por esto, mis queridos hermanos en Cristo también, seamos prontos para escuchar el mensaje, tengamos la cautela para hablar, nosotros hablamos también por medio de nuestro testimonio y seamos prudentes para no enojarnos. Qué profunda enseñanza. Quisiera invitarte a que hagas tu devocional y tu estudio personal, principalmente en los versículos 19 al 21 del primer capítulo. Te hemos estado invitando para que hagas tu propia reflexión y es bien sencilla, no te abarca muchos textos, solamente tres versículos que vas a poder sacar una gran enseñanza de ellos. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que también saquemos el máximo del provecho en esta oportunidad. Querido Padre Celestial, te damos las gracias infinitas porque tú eres un Dios de amor, un Dios maravilloso que siempre ha estado preocupado de cada uno de nosotros en todos nuestros desafíos, en cada una de nuestras oportunidades, en cada una de nuestras amenazas, incluso también. Señor, acompáñanos, porque la vida del cristiano también es una vida práctica, también es una vida en la cual se presentan pruebas, en la cual también tenemos que actuar con sabiduría, en la cual también tenemos que vencer ciertos obstáculos, en los cuales también tenemos que saber tomarnos bien de tu mano y en esta oportunidad también queremos mirar por medio de la palabra y tomando del versículo 19 que debemos aprender de ti, Señor, primeramente escuchando la palabra, ser sabios para escuchar, calmos al hablar y prudentes, tremendamente prudentes, Señor, para no herir a nadie y por sobre todo tener manejo de nuestras emociones, principalmente aquellas emociones que pueden herir a otros, como la ira. Tú mismo, Señor, por medio de tu propia boca, escuchamos, Señor, que nosotros debemos manejar nuestra ira. Podemos enojarnos, molestarnos, pero sin llegar a pecar. Eh, las emociones son naturales en nuestra vida. Tú mismo, Señor Jesús, las experimentaste, pero pudiste manejarlas, controlarlas
y por medio de ellas bendecir a otros. Señor, todo lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, interesante tema el que queremos tocar, que Santiago desarrolla un tema profundamente relevante para aquellos que queremos llevar una vida cristiana práctica. La ira es un tema muy profundo. ¿Qué es la ira? Primeramente un estado emocional que se experimenta a través de nuestras vidas. Lo experimentamos constantemente, es imposible no vivirla, es imposible no experimentarla, pero el qué hacemos con ella es lo que tenemos que mirar. La ira puede ser entendida como cólera, como rabia, como indignación. Pueden haber sensaciones, el deseo de vengarnos, el deseo de llevarnos al enojo extremo, quedarnos en esa emoción, que esa emoción se encapsule en nuestras vidas. Y muchas personas terminan viviendo situaciones muy dañinas para ellos. La advertencia de Santiago pasa a ser ahora con respecto a la utilización de la palabra acerca de la ira y de este temperamento descontrolado muchas veces que nos lleva a cometer errores tremendos. Desde el Génesis al Apocalipsis vemos situaciones donde muchos personajes se molestaron. El que hicieron con esta molestia, qué hicieron con esta ira, fue el tema. Llegaron a pecar, como lo experimentaron. Incluso uno de los hombres más mansos, que es considerado el hombre más manso a través de las escrituras, es Moisés, por su ira dio muerte a un egipcio, con su ira, con la falta del manejo de sus emociones, golpeó una roca para bendecir, pero terminó maldiciendo. Con la ira, muchas veces en nuestra emoción, cuando se encapsula en nuestras vidas, tenemos situaciones bien complejas. La ira es una reacción necesaria y útil que es parte de nosotros. Eh, el último tiempo la psicología ha dejado las emociones de llamarlas tanto positivas como negativas porque nos hemos dado cuenta que dentro de la naturaleza están presentes. Cristo las experimentó, las positivas y estas negativas que le dábamos un tinte valórico. eh, y no es así, no es así, porque el Señor experimentó la ira, experimentó la pena, experimentó el sufrimiento, entre otras emociones, ¿verdad? Eh, que eran consideradas negativas. ¿Qué hacemos con ellas? En el manejo de esta emoción es lo que debemos concentrarnos. Eh, la ira también puede ser una reacción necesaria y útil para protegernos, para cuidarnos, no siendo negativa o llegar a la pecaminosidad en sí misma. Las escrituras enseñan claramente que hay dos tipos de ira, una ira justa y una ira injusta. Ella es justa cuando el resultado de un estado de molestia, por ejemplo, en Marcos capítulo 3 verso 5. En este sentido, Pablo dice que la ira, cuando él hace referencia en Efesios capítulo 5, Pablo dice que la ira del Señor vendrá sobre los hijos de la desobediencia. Ahora ese es un tema muy profundo para estudiar porque no es la ira humana, es la ira divina que es muy distinto. El Señor nos enseña a amar incluso a nuestros enemigos y Él no se contradice, o sea, si Él mismo nos enseña a amar a nuestros enemigos, obviamente Él es amor y ama a todos. La ira del Señor es muy distinta. Quiero que te quedes con esa pequeña premisa porque la ira del Señor es muy distinto a lo que tú y yo pensamos y lo vamos a abordar de manera muy clara.
muy clara porque la justicia y la ira de Dios es completamente distinta. Ya hemos visto el tema de la justicia, hemos visto el tema de la misericordia, el tema de la ira del Señor también es pura misericordia. Me adelanto porque tampoco quiero que te quedes con una sensación equivocada, porque la ira del Señor tiene que ver con permitir, incluso en su amor, que nosotros podamos proceder a una elección en nuestra vida. Elegimos vivir para Él o morir en el pecado, incluso. Pero no quiero quedarme con eso porque creo que es un tema muy profundo y delicado para conversar. Sabemos que la ira de Dios es justa, eso es algo que te puedo decir. Y la justicia de Dios es muy distinta también. La justicia del Señor es darle a aquel que no se merece nada lo que Él está eligiendo. Si tú quieres vivir bajo la gracia del Señor a pesar de haber sido un pecador, el Señor te cambia la mente, porque ese es el verdadero arrepentimiento, la verdadera metanoia, la verdadera transformación. No solamente tus hábitos, tus conductas, sino que el Señor quiere poseer tu mente para que tú puedas experimentar por medio del Espíritu Santo otro tipo de vida. La ira contra la injusticia recta, buena, sea tanto en el Señor como en las personas, cuando actuamos de esa manera. En segundo lugar, la ira humana a menudo resulta como una percepción distorsionada de los hechos que pueden estar ocurriendo. Eso también tenemos que mirarlo, dado que las personas, nosotros los seres humanos somos imperfectos y miramos las cosas con una perspectiva imperfecta. Cada uno ve una situación desde su propia vereda, desde su propia óptica, desde su propia perspectiva. Por eso ni siempre tenemos toda la capacidad de juzgar y no somos quienes para juzgar, pero en el sentido de juzgar una situación porque necesitamos todos los elementos de esa situación para conocerlo y no siempre conocemos todo, porque también estamos mirando desde nuestra propia óptica, desde nuestra propia vereda, desde nuestra propia justicia, desde nuestra propia conciencia y desde nuestros propios valores. Ya habíamos hablado de los valores y de los principios que son trascendentes, que vienen del Padre de las luces, no de nosotros, viene del Padre de las luces. Así que es muy importante que lo volvamos a recalcar. A veces nos sentimos vulnerables, amenazados e inclinados a la crítica bajo nuestras perspectivas, malinterpretando y malinterpretados nosotros mismos por nuestras acciones, malinterpretando las acciones de otros, juzgando, prejuzgando, sacando conclusiones apresuradas, negativas e incluso injustificadas. Sin embargo, la ira o la rabia es uno de los sentimientos desagradables que se enquista en nuestra propia vida y que debemos colocar lejos de nosotros. Pablo, por medio de la carta a los Efesios en el capítulo 4, también hace mención, que te invito a que puedas leer el verso 31, es muy interesante. Cuando malinterpretamos las circunstancias, cometemos errores de juicio, hacemos juicios de valor, reaccionamos en la hora en que nos sentimos amenazados muchas veces o heridos y a veces respondemos con actos vengativos, tomamos ciertas represalias. Ya lo habíamos dicho que Pablo también nos incita a que si estamos molestos, si estamos airados, si estamos enojados, tenemos rabia, no debemos pecar. En este mismo capítulo que te estoy nombrando, en el capítulo 4 de la epístola, de la carta a la gente en Éfeso, a la carta a los Efesios, también es presentado eso, airados, pero no pequéis, en el verso 26. En tercer lugar, la ira humana a menudo conduce muchas veces al pecado. Nos conduce plenamente porque cuando la ira, como bien decíamos, se queda en nosotros, se encapsula en nuestras vidas, nos inclina implícitamente nos lleva hacia esa situación. El pecado de este tipo
Puede manifestarse de varias formas, de varias maneras, como la venganza, pero que finalmente te va a traer amargura a ti, odio, crítica, represalia. El abuso verbal, el decir malas palabras, maldecir a otro, que es muy claro. El Señor siempre nos ha querido bendecir, e incluso cuando levanta a su pueblo. Conocemos la bendición arónica que es presentada a Moisés y a Aarón para que en Números capítulo 6 todos los días debían ser bendecidos los hijos de Israel, decirle buenas palabras, no maldecirlos, sino que darles claridad en ese sentido y sin ira, sin enojo. El sabio Salomón dice que el necio da rienda suelta a su enojo, a su ira, pero el sabio sabe manejarla, sabe dominarla. Eso lo presenta en Proverbios 29. Observemos lo fácil que es posible identificar a una persona que tiene un autocontrol y aquellas personas que no lo tienen también. Habla todo lo que se le viene a la mente. Aquellos que son muy deslenguados eh, hablan antes de pensar. eh, Hablan antes de pensar. En cambio, una persona equilibrada piensa y luego mira el contexto y ve si lo que va a presentar o lo que va a compartir es prudente para hablar. Así que muchas veces no tenemos un autocontrol de nuestras palabras, un autocontrol de nuestras emociones, un autocontrol de lo que debemos presentar y decir. Después muchas veces se arrepienten y dicen perdóname, pero eso pasa incluso dentro del mundo cristiano, somos provocativos, tratamos mal y maldecimos a nuestros propios hermanos. La ira humana puede ser muy perjudicial y peligrosa porque provee una brecha distante eh, que da la posibilidad para que el enemigo nos lleve hacia ese lugar. Airaos pero no pequéis, airaos pero no pequéis. Y después dice que también no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo que Pablo está diciendo es, en cierta medida, no debes darle al diablo la posibilidad de tentarte. Algunos cristianos están dando la oportunidad y la ocasión para que el diablo se apodere de sus decisiones. Un escritor puritano llamado Tomás Manton dijo alguna vez, nada deja más espacio para Satanás que la ira. Y lo puedes ver a través de toda la Biblia, a través de toda la Biblia. Porque Satanás tiene simpatía por un espíritu maligno y vengativo, obviamente. Estos sentimientos dejan la puerta abierta para que Él pueda entrar y gobernar nuestra vida. Por eso es que el diablo le gusta observar a las personas con la esperanza de aprovechar la situación, de provocarlas al odio, a la violencia, a quedarse en esa emoción, en la tristeza, para la depresión, para vivir esa situación, porque donde Satanás llega es para maldecir, es para dividir. La palabra griega diabolos significa lo que nos separa, lo que nos separa de Dios. Eso es lo que hace Satanás, el diablo. Él nos separa de Cristo. Él nos separa del Espíritu Santo, nos separa de Dios. Y somos dominados muchas veces por la ira. Un significado secundario en este sentido de la palabra diabolos es difamar, infamar, hablar mal de alguien, o sea, maldecir. Tú incluso no quiere decir que le vayas a decir maldito a alguien, sino que a través de tus palabras que tienen poder podrías estar dañando a alguien. Así que cada vez que actuamos así, también nos estamos comportando como un diablo. No fue así como le dijo el Señor Jesús a Pedro, cuando Pedro se dejó dominar no solamente por la violencia ni por la ira, sino que quiso manipular al Señor.
quiso manipular al Señor y hacer él la agenda y dirigirle los planes al Señor. Tengamos mucho cuidado en ese sentido. Primeramente, no manejemos la agenda del Señor ni nos dejemos guiar por el enemigo. Que el Señor nos cuida y nos proteja, que el Señor te bendiga grandemente. Y como decimos acá, gracia y paz.